Aló, muy buenas tardes. Ah, no, días todavía. No sé por qué siempre pienso que es en la tarde la clase. ¿Cómo están? Hola Juan Carlos, buenos días. Hola, Emil. No sé por qué esta Hola clase me Juanca, parece como si fuera a la 1 de la tarde. a todos. Sí, se ve como tarde, ¿no? ¿Por qué no los veo hoy? A ver, ¿cómo están? Cuéntense, déjense ver, aparezcan por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Sí rumbearon? ¿Salieron a comer? No sé, lo que les guste. ¿Cómo les El fue con deber de la tarea? análisis no nos dejó. No les dejó, pucha, sí, hace Exacto. semana, pues tenías que entregar el fin de semana, no hacer el fin de semana, ¿no? Bueno, listo, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Complicado, fácil? ¿Qué encontraron de raro? ¿Qué encontraron de bueno? ¿Qué encontraron interesante? Cuéntenme. En MATLAB sí simplificaba bastantísimo la matriz. O sea, la forma de hacer, porque si hubiera sido a mano, ahí sí nos hubiéramos tardado todo el fin de semana. Sí, pues como ustedes se dan cuenta, bueno, ahorita hablamos ahorita de lo que dice William, pero, o sea, hacerlo a mano es una tarea un poco larga. Y eso que pues las estructuras, creo que la que más grande habían como 15 elementos, una cosa así. Em, pero imagínense hacer antes, que se hacía análisis estructural sin computador y que tenían que hacerlo con un edificio que tiene, en un edificio normal, hagan de cuenta de unos 5 pisos, solamente en tipologías diferentes de viga pueden llegar a ser unas 10, solo 10 vigas diferentes, aparte del número que hay internamente de elementos. Entonces, pues sí, la tarea era bastante complicada, ¿no? ¿Qué les parece hacer 200 elementos? Y eso que ahorita estamos hablando de la matriz más pequeña, ¿no? Es una matriz de 4x4 que vamos a tocar en todo el curso de análisis estructural para que se hagan de ideas un elemento de columna, un solo elemento de columna es una matriz de 12 por 12, un solo elemento de columna o viga, lo que sea, ¿no? Y cuando estamos hablando de, por ejemplo, si quieren modelar el piso o una pared, que se llaman elementos de área, un elemento de área tiene 24 por 24, solo un elemento, 24 por 24 columnas y filas. Entonces, ya se van a dar cuenta, nosotros vamos a llegar solamente hasta la parte de 12 por 12, pero ya pueden darse cuenta de que el trabajo de MATLAB de aquí en adelante, pues va a ser muy, muy, muy gratificante. Así que si lo aprenden a usar, pues es una herramienta de trabajo supremamente eficiente, fácil, y bueno, es básicamente eso, ¿no? Listo, entonces, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. ¿Cómo les fue? O sea, ¿pudieron comprobar en SAP los resultados o de plano no lo hicieron? Mandaron ahí lo que les dé. No, Por sí, lo menos, sí comprobé en SAP ahí, sobre todo los ejercicios que no tenía hecho en el cuaderno. O sea, la primera armadura estaba hecha en el cuaderno. Podía comprobar, no la deflexión, pero sí las reacciones y las fuerzas internas. Entonces, por ahí no hubo problema. Entonces, sí ujú, usé el SAP. eso está bien. La idea es que ustedes aprenden pues herramientas, ¿no? Entonces la idea es, los ejercicios les tienen que dar, igual que SAP, y haciendo una viga de esas en SAP, pues yo creo que ya todo el mundo en este momento debería gastarse unos máximo 10 minutos y le sirve para mirar los resultados.
Si no lo hicieron en SAP, por lo menos, pues mirar si las reacciones tienen sentido, ¿no? Eso era la primera, pues, enseñanza del curso, ¿no? Al final, por cierto, al final del curso, de la anterior clase, pues la matriz tenía un error. Bueno, eso fue deliberado, para que se den cuenta, pues, cómo yo me doy cuenta de que la estructura, pues, tiene un problema, ¿me entienden? Entonces, no sé si localizaron el error o se los comentaron, porque a una persona, pues, yo la ayudé, ¿no? Pero la idea era que ustedes busquen dónde estaba el error. Era un cambio bien tonto por ahí. Entonces, ¿sí lo encontraron o les pasaron el dato? Sí, sí lo encontraron. O les pasaron el dato. Les pasaron el dato. Bueno, entonces era un error ahí del concepto de qué matriz debía usarse. Sí, nada más. Pero pues, verán, yo este semestre, la idea mía es que ustedes aprendan a programar MATLAB, porque pues a mí de qué me sirve que me copien el código, pues eso no tiene sentido, ¿me entienden? Entonces estamos usando MATLAB como una herramienta de trabajo y pues obviamente ustedes de pronto no tienen mucha experiencia usando MATLAB, pero por ejemplo, como para que se hagan una idea, cuando a mí me daban esta clase, hace ya algunos años, unos 10 años tal vez, a ver, sí, tal vez unos 10 años, a nosotros nos decían, bueno, esto es lo que hay que hacer en papel y vaya y programa en MATLAB, ¿me entienden? Entonces, teníamos que hacer doble trabajo, ver cómo funcionaba MATLAB, ver cómo lo metíamos eso en MATLAB, porque pues prácticamente haciendo el código es que uno aprende. Cuando no le corre, cuando pasa algo, cómo hago que este proceso lógico que sé hacerlo manualmente, lo sistematizo, ¿sí? Pero pues yo tenía una ventaja, o sea, a mí me daban 3 cursos de programación, ¿sí? No me daban MATLAB, pero miré en mi carrera 3 cursos de programación, entonces era más fácil también. Yo los entiendo a ustedes que no ven programación, entonces pues no podría exigirles tanto así y por eso lo estamos haciendo con ustedes en clase. Sin embargo, de verdad, yo necesito que ustedes aprendan a ver qué es lo que se está haciendo internamente en el programa. ¿Listo? Entonces, quedamos con ese compromiso, chicos. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, creo que para el día de hoy, la verdad, no me acuerdo, pero creo que no les mandé preparación, ¿o sí? Háganme de acuerdo. Háganme acuerdo. Me olvidé. No, ¿Listos? Se salvaron, se salvaron. Bueno. Listo, entonces. Hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Digamos que el siguiente paso, y me imagino que una de las cosas que de pronto se les pudo haber dificultado, aunque no era nada difícil, fue sacar las fuerzas internas en los elementos, ¿sí? Realmente no es difícil, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunos conceptos, pues que son importantes que tengan en cuenta, porque no estoy muy seguro si esta parte se los voy a mostrar, o se los voy a enseñar, o les voy a decir, ¿saben qué? Háganlo y me muestran. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Dependiendo cómo se desarrolle la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? A ver, denme un segundo que yo no sé por qué. A veces este bendito aparato como que quiere fallar. No les digo. Entonces, ¿quién me quiere contar cómo calculó las fuerzas internas de los elementos? Ahora, primera pregunta antes que eso. Estamos hablando de armaduras. ¿Qué fuerzas internas debería tener un elemento de armadura en el plano? ¿O cuántas? Bueno. Axial. Axial, muy bien. Buena respuesta. ¿Quién respondió? Estaba aquí viendo lo de la tabla. Yo. Freddy, perfecto. Muy bien. Listo. ¿Qué nos bota MATLAB? En el ejemplo que nosotros hicimos, MATLAB botaba, ¿sí?
reacciones. ¿Estamos de acuerdo? Y hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo transfiero o cómo yo puedo saber cuáles son las fuerzas internas de un elemento de cualquiera? En este caso, pues vamos a hablar de un elemento de armadura. Pero de un elemento, ya vamos a ver que aplica lo mismo para un elemento de viga, de columna, de lo que sea. ¿Cómo lo puedo hacer eso desde el punto de vista matricial? Entonces, ¿quién leyó el libro y qué entendió o cómo lo hicieron? ¿Quién me quiere hablar? Ay, no me obliguen a sacar la ruedita de la democracia, no sean así. O sea, yo lo que entendí, o sea, la verdad como lo hice fue que, o sea, nuestro MATLAB nos daba las deflexiones en los grados de libertad o sea, como que con los numeritos que nosotros habíamos nombrado. Primero los libres y luego los restringidos. Entonces de ahí vi en el libro, no me acuerdo, 11 punto algo, encontré justo un problema que era después del que habíamos hecho en el cuaderno, que ahí hacían eso. Entonces utilizaban una ecuación que estaba en el libro. No entendí bien por qué, o sea, por qué usaban una matriz que era como del coseno y el seno. Pero eso fue lo que no entendí mucho, pero yo resolví con esa ecuación. Ya, o sea, pero ¿y en el libro qué decían por qué usaban esa ecuación? Es que en el libro no, me confundo, o sea, intento no ver mucho el libro porque me confundo, porque es como que nosotros primero organizamos los grados de libertad, pero en cambio en el libro hace como que todo en desorden y luego comienzan a intercambiar cosas y ahí ya me pierdo. Sí, sí, de Recorre pronto filas valdría y la eso. pena explicar esa parte, ¿no? Sí, o sea, créame que la forma del libro me parece que es simple, pero yo aprendí de una forma mucho más simple, pero cuando lo enseño así, es más difícil para ustedes entender, porque a mí me enseñaron sin libro, ¿sí? Entonces, el libro me parece que de alguna forma les ayuda a ustedes a tener un seguimiento, ¿listo? Verán, entonces vamos a hablar un poco en esta parte acerca de qué es lo que hace el libro, ¿listo? Porque sí me parece valioso y ya he tenido algunas preguntas en donde me explican eso. Entonces, para que entendamos qué es lo que está sucediendo, ¿listo? Ay, como les digo, esta tablet a veces dan ganas de, ya. Listo, ahora sí, debería estar. Listo. Ahí ven mi pantalla. Listo. Entonces, vamos a decir que en la nomenclatura del libro, ellos no arreglan la estructura, ¿me entienden? Entonces, en el ejemplo que nosotros vimos ahí, que era esta armadura, ¿sí? En donde tenía 3 noditos, ¿sí? Para el libro, él llamó, si mal no recuerdo, este era X1, Y1, si mal no estoy. ¿Me pueden verificar ahí? Ahorita no tengo el libro abierto, pero me parece que esto le llaman, al inicio del ejercicio aparece X1, Y1. Este me parece que le dicen X2, Y2. Son los grados de libertad, ¿ya? Sí, así le ponen. Sí. Y X3, Y3. ¿Listo? Entonces, ellos lo arman así, punto. Nada más. No les importa si son apoyos, no les importa si son elementos de nodos libres, realmente no importa en el libro, porque siendo honestos, no importa en el análisis estructural cómo se llamen estos nodos, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, yo voy a tener igual 3 matrices de rigidez de los elementos, ¿sí? Y esas matrices de rigidez de los elementos pues van a tener un orden. Supongamos que este es el elemento 1, este es el elemento 2 y este es el elemento 3, pues ellos van a tener el orden de X2, Y2, X1, Y1 en las columnas y las filas. Van a tener aquí la matriz de rigidez 2
y van a tener x2, y2, x3, y3, ¿sí? Y aquí la matriz de rigidez 4, pues no me acuerdo cómo es que, creo que lo ponen a 180, así que debería ser x1, y1 y x3, y3. Listo. Entonces, hasta aquí, digamos que ellos no se preocupan por identificar cuáles son, en el libro no se preocupan por identificar cuáles son apoyos o restricciones. Y ese paso que nosotros hacemos al inicio, en ellos no lo hacen sino cuando ya está armada la matriz. ¿Listo? Entonces, estamos de acuerdo que haciendo el procedimiento para sacar la matriz de rigidez K sub E, pues yo voy a tener aquí mi matriz K sub E, que es X1, Y1, X2, Y2, Y2 y X3, Y3. ¿Listo? Y eso es lo que ellos hacen. La forma de armar es totalmente igual. ¿Listo? Empiezan a sacar los valores que hacen parte en la matriz global de las matrices individuales. Entonces, aquí está el cambio. ¿Listo? Resulta que en este esquema, el grado de libertad X1 y Y1, ¿sí? Perdón, X, aquí eran los apoyos así, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, así. Eran el grado de libertad X2 para este esquema y el grado de libertad X3 y Y3 son apoyos. Entonces, fíjense, yo ahí tengo un problema. El X2 está metido entre, o el grado de libertad X2 está metido entre los grados que sí efectivamente se pueden mover. ¿Sí? Y ese es el problema. Entonces, lo que ellos hacen una vez que tienen la matriz es identificar lo siguiente, reordenar la matriz. Y ese proceso de reordenamiento, lo único que hace es identificar la fila y la columna del grado de libertad X2. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Pues yo quiero hacer que X2 se pase o se mueva a un espacio. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Hacia dónde? Un espacio más abajo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer. Que X2 pase de estar en este punto a estar en este punto. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Como estos son ecuaciones, yo lo único que hago es mover toda la fila y moverla un espacio, y ese es el primer paso. Y a la matriz que me queda, ¿sí? A la matriz que me queda, yo lo que voy a hacer es que le voy a mover después toda la columna y la muevo un espacio. ¿Sí? Las intercambio. Y ya. No lo puedo hacer al mismo tiempo. Ojo, eso no lo puedo hacer al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz, supongamos, me voy a inventar una matriz. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí 10, 15, 30, 20. Aquí le pongo 0. Este va a ser 15, 0. De tal forma que esto es 0, 15, 0. Es simétrica. Aquí me voy a inventar otro valor. Este va a ser, creo que le voy a poner cuadraditos para que se pueda ver mejor. Aquí me voy a inventar otro que sea 7, no sé. Esto me estoy inventando. 7, 2, 2. Y aquí le pongo 5 y 5. Esa matriz tiene la forma de una matriz de rigidez. ¿Sí? Es simétrica, es positiva, bueno, lo que sea. ¿Listo? Entonces, quiero que identifiquen lo siguiente. Supongan que yo lo que quiero es hacer que este grado de libertad, que yo voy a llamar, no sé, Y2, ¿sí? Se intercambie con este grado de libertad que es X1, ¿ya? Esto es un ejemplo que no tiene nada que ver con la matriz que nosotros hicimos, ni que tiene nada que ver con esto. Es que me dio pereza hacer una matriz de 9 por 9. ¿Listo?
Entonces, yo tengo aquí estos grados de libertad. X1, Y2, X2, X2, Y2. Aquí estoy mal. X1, Y1, X2, Y2. ¿Listo? ¿Se entiende qué es lo que quiero hacer? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debería yo hacer matemáticamente? ¿Sí? Lo que yo debería hacer es lo siguiente. Cojo y primero, si quiero empezar por la fila o quiero empezar por la columna es indistinto. Entonces, ¿por qué quieren empezar? ¿Fila o columna? Fila. Ya. Entonces, yo voy a pasar y voy a mover la fila y la voy a mover acá abajo. Entonces, ¿cómo me queda la matriz cuando yo hago esto? Entonces, esto me queda 10, 0, 15, 0. La primera no le hizo nada. De ahí queda, se intercambian esas dos. Me quedaría 15, 7, 35, 0, 15, 7, 2. Y después me quedaría 0, 2, 5, 20. ¿Listo? ¿Esa matriz es simétrica? Les pregunto. Sí. ¿Seguro? No, no es. No es simétrica. Filas. Si yo solo intercambio filas, la matriz resultante de la matriz de rigidez no es simétrica. Y eso es una ley. Siempre. ¿Sí? Siempre la matriz de rigidez de una estructura es simétrica. La diagonal es positiva. Y la suma de sus columnas debe dar igual a 0. ¿Listo? Pues en este caso me inventé los valores. Seguramente no va a dar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya hice el primer paso, intercambié las filas. Ahora lo que hago es intercambiar las columnas. Y entonces, cuando yo intercambio las columnas, esto me queda 10, 15, 0, 0, 15, 30, 7, 5, 0, 7, 15, 2 y 0, 5, 2, 20. ¿Esa matriz ya es simétrica? ¿Ah? Sí. Sí. Esa ya es simétrica. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que hace el libro, Iván. Y bueno, para todos. ¿Listo? Entonces, ellos reordenan. Pero al reordenar, el criterio de reordenamiento es dejar los grados de libertad que efectivamente se pueden mover, que no tienen apoyos, de primero, y dejar los que están en apoyos de segundo. ¿Listo? Ojo, en el momento en que yo reordeno la matriz, entonces las fuerzas también cambian, todo cambian. Entonces yo ya no tengo que colocar las fuerzas como inicialmente deberían ser. O sea, debería haber puesto la fuerza en X1, X2, en Y1, en X2 y en Y2, sino que ya tienen un nuevo orden, ¿sí? Entonces, el vector de fuerzas también cambia de sentido y empieza a ser la fuerza, en este ejemplo, debería ser la fuerza en el grado de libertad X1, la fuerza en el grado de libertad X2, porque ahí así lo moví, la fuerza en el grado de libertad Y2, Y1, y la fuerza en el grado de libertad Y2, porque así moví las filas. Y los desplazamientos, aquí tengo mi matriz caso E, y los desplazamientos también cambian. Entonces es el desplazamiento en X1, el desplazamiento en X2, el desplazamiento en Y1 y el desplazamiento en Y2. ¿Listo? Eso es lo que hace el libro. De ahí para adelante es lo mismo, ¿sí? Entonces yo lo que me estoy evitando es un paso. De una vez le digo a MATLAB cuáles son, primero, los grados de libertad que efectivamente se mueven, y ya, eso es lo único que hago. ¿Se entiende? Juan Carlos, los desplazamientos quedaron así por lo que intercambié las filas y las columnas, ¿cierto? Sí, todo, las fuerzas y los desplazamientos y la matriz. Ahora Sí. todo tiene que ser consecuente. Ya, listo. ¿Listo?
Listo, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? La idea es mirar los resultados que nos dieron, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando nosotros estábamos haciendo la estructura, ¿sí? En nuestra estructura nos dieron unos resultados de las fuerzas y los desplazamientos. ¿Cuánto nos dieron los resultados de las fuerzas? No todos a la vez. ¿Es del ejercicio que estábamos haciendo? Sí, ¿Del libro? sí, el No. que estamos haciendo. Me borré del MATLAB y no anoté. 10 menos 50 y 50. Sí, exacto. Vuelve a correr, compañero. Ya, a ver, ¿cómo es que nos dio? 10 menos 50 y 50. Ya, entonces, nosotros tenemos los siguientes resultados, ¿no? Tenemos primero, lo primero es los desplazamientos, ¿sí? Los desplazamientos serán 0.05 por 10 a la 3 metros, por 10 a la menos 3 metros. O sea, que estos son milímetros, ¿estamos de acuerdo? Esto está en milímetros. Me dio menos 0.55 milímetros y 0. ¿Sí? Esos son los desplazamientos. Entonces, yo quiero que se fijen en qué significa eso, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi elemento y lo voy a pintar en amarillo. Ay, ¿qué pasó? Yo tengo aquí mis elementos en amarillo de mi armadura, ¿sí? El grado de libertad 1 se movió menos 0.05. ¿Cuál era el grado de libertad 1? O mejor dicho, ¿qué grados de libertad? Este era el grado de libertad 1. Esto era delta 1. Esto era delta 2 y esto era delta 3. ¿Sí o no? ¿Cuánto es ese grado de libertad 1? ¿Cuál era? ¿El horizontal de dónde? De la derecha. El nodo 2. Del nodo 2. Lo que quiere decir que eso es un desplazamiento negativo. El nodo horizontalmente se movió hacia la izquierda y se movió aquí. ¿Listo? Menos 0.05. ¿Listo? ¿Qué más hizo? Se desplazó negativo hacia abajo en el grado de libertad 2, que era el vertical. O sea, que el nodo se desplazó acá. ¿Listo? Lo que quiere decir que este se desplazó menos 0.05 milímetros y bajó menos 0.55 milímetros. Ese fue el desplazamiento. Esto tiene, ¿qué más pasó? El grado de libertad 3. ¿Cuál es el grado de libertad 3? El de Era la el izquierda. No, de la izquierda. Nodo 1. El vertical. El vertical. Lo que quiere decir que este nodito de acá no se movió y quedó totalmente ahí igual. Estos son los resultados. Y ahora, si voy a pintar cómo se deformó la estructura. Como es una armadura, la deformación de una armadura siempre son líneas rectas. Entonces, entre el 1 y el nodo, siempre rectas. Porque las armaduras, porque las armaduras no admiten momento. Entre el nodo 2, aquí, ya. Así fue como se deformó la estructura. ¿Listo? ¿Se entiende? Estos gráficos son supremamente importantes que ustedes los entiendan y los hagan y esquematicen cómo se estructura o cómo se deforma la estructura. Porque eso se los voy a preguntar en el examen, pilas. Ya les estoy avisando, ¿no?
Soldado avisado no muere en guerra. ¿Listo? Fuerzas. Ahora, tenemos el grado de libertad. Fuerzas internas. Ahora, la pregunta es yo, ¿cómo hago yo para sacar las fuerzas internas de cada una de estas barras? ¿Sí? Esa es la pregunta. A la respuesta es, hombre, pues, muy fácil. Usted tiene la matriz de rigidez de cada elemento almacenada en su MATLAB o en su hoja o como quiera. La matriz de rigidez de los elementos lo que hace es, ¿sí? Para calcular las fuerzas internas, es lo siguiente. Yo tengo la matriz K minúscula de los elementos. Perdón, tengo la matriz K mayúscula de los elementos. ¿Por qué digo que es K mayúscula? Porque es una matriz global. ¿Tengo la matriz global? Estamos de acuerdo que sí, ¿no? La creamos para sacar la matriz total de la estructura. ¿Sí o no? Entonces, con la ayuda de la matriz global de cada uno de los elementos, pues si yo la multiplico por los desplazamientos en los grados de libertad de mi elemento, ¿sí? Pues yo obtengo las fuerzas en coordenadas globales mayúsculas de mis elementos. Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a hacer la prueba. Les voy a... es que no puedo proyectar las dos cosas. ¿Listo? Entonces, quiero que me muestren cuáles son la matriz de rigidez del primer elemento, por ejemplo, del elemento 1. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí que en ese ejercicio, la matriz de rigidez del elemento 1 me queda así. Eran, a ver, del elemento 1 no, mejor del elemento, de este elemento que está aquí. ¿Cuál era el que está en diagonal? El 3. 3. Ya, entonces del elemento 3. Ese mejor, porque si no, el elemento 1 no tiene fuerzas. Ya. El elemento 3. Entonces yo tengo que es 1, menos 1, menos 1, 1. De aquí tengo menos 1, menos 1 y 1. Aquí tengo 1, 1, menos 1. Aquí tengo 1, 1, menos 1. Y aquí tengo menos 1, menos 1, 1. ¿Listo? Pero son por 10 a la 5 todos. Sí, tranquilo, aquí va a escribir. Ahí. ¿Ya? Por 10 a la 5. ¿Listo? Esa es la matriz de rigidez del elemento 1. ¿Sí? Esa matriz yo la voy a multiplicar por los desplazamientos del elemento 1 que ya sé y que encontré. Entonces, ¿cuáles son los desplazamientos del elemento 1? Pues recuerden, el elemento 1 era un sistema. A ver, déjenme ver porque esto lo tengo por acá. Juan Carlos, ¿por qué del elemento 1 si estamos en el elemento 3? Perdón, del elemento 3, sí, lo siento, ahí me estaba equivocando. Es del elemento 3, y tienes toda la razón, ¿ya? Entonces dijimos que de este elemento 3, yo tengo los siguientes grados de libertad. Esta sería el grado de libertad 5, el grado de libertad 6, este es el grado de libertad, 1, y el grado de libertad 2. Así armamos la matriz, ¿recuerdan? ¿Sí? Así está. Sí. Listo. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es, el vector que voy a hacer aquí al lado, voy a hacer un vector con los desplazamientos, ¿sí? Que tengo yo en cada uno de esos grados de libertad. Entonces, en el grado de libertad 5, ¿cuánto es el desplazamiento en mi estructura del grado de libertad 5? 0.
0. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene un apoyo ahí. Porque es un apoyo. Perfecto. De ahí, del 6, la misma vaina. ¿Sí o no? 0. Del 1. Del 1. Entonces, el 1 es el desplazamiento horizontal. ¿Cuánto es ese desplazamiento? Menos 0,05. Menos 0,05 por 10 a la menos 3, recuerda. ¿Sí? Porque tiene que estar en las mismas unidades. Esta matriz está en kilonewtons y metro. Los desplazamientos deben estar en metros para que me dé las fuerzas en kilonewtons. ¿Listo? No se olviden de eso nunca. ¿Y cuál es el desplazamiento del grado de libertad 2? Pues va a ser menos 0.055 por 10 a la menos 3. Y estas son las fuerzas del elemento 3. Juan Carlos, ¿puedes chequearle si es que el desplazamiento en 2 es menos 0,55 en vez de... Sí, sí. Ah, Segundo. sí, creo que yo estoy aquí anotando mal, sí. Gracias. Es 0.55. ¿Ya? Entonces, saquen MATLAB lo que sea y pues me hacen esa multiplicación. O saquen la calculadora. Pero el hecho... Eso podemos tranquilamente resolverle en el MATLAB, ¿no? Pueden hacerlo en MATLAB, en calculadora, como ustedes quieran. Para eso están las herramientas. Pero resulta que esas fuerzas en el elemento 3 les debería dar lo siguiente. Menos 50, 50, 50, menos 50. Ya. ¿Sí les dio? ¿No les dio? 2 minutos. Sí, eso me dio. Ya, confirmen. ¿Quién confirma? Sí, eso sale. Ya, perfecto. ¿Listo? Entonces, ojo, quiero que entiendan y hagan el ejercicio. O sea, si se van a quedar de amigos Miranda, aquí no hay ningún Miranda que yo recuerde de apellido, pero los Miranda no son permitidos en la clase, ya saben, ¿no? Por cierto, veo a pocos. A ver, ¿dónde está mi amigo Juan? Josué, mi amigo Juan Zumba, ahí aparece y desaparece. Dome, Yosenka, Carlos, Marcos, creo que están durmiendo. Ya, amigo Daniel. Bueno, ojo, quiero que entiendan esto supremamente bien, porque esto les voy a preguntar en el examen. Entonces, ¿listo? Esto, cuando yo multiplico una matriz global por los desplazamientos globales, pues lo que me van a dar son fuerzas globales. ¿Listo? Ojo. Entonces, lo importante aquí es saber cómo se interpreta estos resultados. En las fuerzas globales, pues el primer número es un vector de fuerza, ¿sí? Que está en el nodo horizontal I de mi estructura. Entonces recuerden que para mí, este es mi nodo I y este es mi nodo J. ¿Por qué? Porque yo lo definí así. ¿Listo? Al inicio del ejercicio lo definimos así. Y por lo tanto, una fuerza de menos 50 es una fuerza que va hacia la izquierda, en el sentido negativo del eje X, que corresponde
a la primera columna de la matriz de rigidez. ¿Sí? Una fuerza de 50 en el segundo escalón positiva será esto. ¿Sí? Y en el tercero es positivo de 50 y negativo de 50 en el grado de libertad 2 del nodo J. ¿Listo? Al ver esas fuerzas, ustedes deben interpretar miércoles. ¿Esa barra está en tensión o en compresión? Tensión. Tensión. Está en tensión. ¿Se nota por qué? Las fuerzas nota en I están... Salen. ¿Por qué? La resultante le jala de cada lado. La resultante está jalando o estirando la barra. ¿Estamos? Entonces, esa es la interpretación, pilas. ¿Listo? Ahora, recuerden que nosotros también tenemos por allá, al inicio de la clase, cuando estábamos hablando de las matrices de rigidez, teníamos algo también supremamente importante que determinamos acerca de las fuerzas y de la relación que hay entre las fuerzas en coordenadas locales y las fuerzas en coordenadas globales. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos por acá que las fuerzas a ver, déjenme ver. ¿Dónde está? Se me perdió ahorita la definición. ¿Recuerdan cuando nosotros definimos la matriz de transformación? Lo que hicimos fue convertir fuerzas en coordenadas globales a fuerzas en coordenadas locales. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? Entonces, estas son fuerzas en coordenadas globales. Si yo quiero las fuerzas en coordenadas locales del elemento 3, no es nada más que multiplique la matriz de transformación del elemento 3 por el vector de fuerzas del elemento 3. ¿Sí? Eso lo dedujimos nosotros cuando hicimos la matriz de rigidez. ¿Listo? Entonces no se olviden de esa parte. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo tengo lo siguiente. La matriz de transformación del elemento 3, eso también lo tenemos en MATLAB. ¿Sí? La matriz de transformación del elemento 3 es una matriz así. 0.7071 menos 0.7071, 0, 0, 0.7071, 0, 0. Tengo 0.7071, 0, 0, 0, 0. En la segunda fila es menos, Juan Carlos. Yo la tengo así, compañero. No es coseno, seno, seno, coseno y luego... Sí, pero a mí me salió así. Revísale. ¿Quién confirma? No, sí me da. Está bien. Así, ¿no? Lo estoy ahorita copiando de MATLAB, solo que no puedo proyectar las dos cosas a la vez, ¿me entienden? Entonces no puedo hacerlo, pero básicamente esa es la matriz de transformación. Y esto lo multiplico por la matriz de fuerzas que acabo de obtener, que es menos 50, 50, 50, menos 50.
Y entonces, quiero que me digan cómo les da esto de resultado. Ah, ya encontré la ecuación. Justo ya la encontré. Justo no se está actualizando el bendito iPad. Así es mi suerte. A ver. Ah, no, pues sí, lo estoy haciendo en donde no es. Ya hice pendejadas. Bueno, por acá. Entonces, estamos aplicando esta ecuación. Las fuerzas en coordenadas locales. Ah, en el libro les ponen así una rayita. ¿Ya? Es igual a la matriz de transformación por las coordenadas globales. Eso es lo que definimos nosotros en clase. A ver, chicos, pues si estamos con MATLAB, no debería demorarse tanto. A ver, cuenten. Menos 70.71, 0, 70.71 y 0 me dio. Are you sure? O Algo sea, sí. como que no me cuadra, compañero. A ver. Hay que multiplicarle por el EA sobre L. ¿Por qué? Si ya tengo en fuerzas. ¿No? Así tal cual como está tienen que hacerlo. No tienen que hacerlo diferente. Recuerden que yo nunca factoricé EA sobre L. ¿O quién factorizó esa vaina? Nadie. ¿O ustedes factorizaron? No. Yo nunca factoricé el EA sobre L. Siempre lo metí en la ecuación completo, así que no hay que multiplicar por nada. Ya la matriz de rigidez está en las unidades que son, los desplazamientos deben estar en metros, las fuerzas en kilonewtons, ¿sí? Y todo está en unidades consistentes. Pero ojo, esto debería ser en MATLAB rápido, ¿no? O sea, hagan de cuenta que esto es para un examen. Eso es una multiplicación, ya tienen todos los valores. O sea, a mí haciendo en la calculadora me salió 0, menos 70.7, menos 70.7 y 70.7. Ya. Haciendo en la calculadora. Y si lo haces en MATLAB, ¿qué te sale? Estoy sin mi compu, pero sí. Pero eso no A lo mí veo. me, a mí me salió 0, 70.7, 0 y menos 70.7. A ver, déjenme revisar. También te dio lo mismo. Sí, 0, 70.7, 0 y menos 70.7. Ah, es que me están diciendo es 70.7, pero 70, no 0.77. No este número. No, ya todo. Ya, ya. Entonces te estaba entendiendo mal, disculpa. A ver, díctenme entonces. ¿Cómo les dio? Menos el primero. 0, ¿El primero te dio 0? ajá. A mí me dio A menos mí me dio menos. 70.7. Sí, a Ya, mí también. menos 70.71. Sí, El y luego siguiente 0 y debería ser luego 0. 0. Y el otro positivo. 70.71 y el otro 0. Estas son las Sí. respuestas. ¿Listo? Estas son las respuestas. Eso sí. Entonces, quiero que se fijen en qué significa estas respuestas en coordenadas locales. ¿Sí? Entonces, en coordenadas locales,
Lo que pasa es que yo voy a tener aquí el mismo elemento, ¿sí? El mismo elemento. A ver. ¿Qué tengo por acá? ¿Listo? Entonces voy a borrar estas fuerzas porque realmente no corresponden. Y lo que voy a dejar son los nodos. Tengo el mismo elemento, no he hecho nada adicional. Lo que pasa es que ahora estoy viendo esas mismas fuerzas, ¿sí? Pero en coordenadas locales. Y en coordenadas locales, recuerden que yo tengo en cada nodo o mejor dicho, tengo un eje X local y tengo un eje Y local. Así lo definimos. ¿Se mira ese amarillo? Es que no quiero que se note mucho. ¿Sí se mira el amarillo? Sí, un poquito. ¿Le pongo en otro color para que se vea más? No, ahí está bien, creo. Sí está bien, ya. O sea, son los ejes. Recuerden que del nodo I al nodo J va el X. ¿Listo? Y entonces, lo que nosotros tenemos en cada uno de estos nodos es, primero, la fuerza en dirección del eje local X en el nodo I. Entonces, fíjense que esta fuerza es negativa, lo que quiere decir que la fuerza va en sentido contrario al eje positivo X. Y esta es una fuerza de 70.71. ¿Sí? Y la otra es una fuerza que debería ir en el sentido Y. ¿Sí? En el eje, perdón, en el eje local Y en el nodo I. Pero ¿cuánto es? Es 0, lo que quiere decir que la fuerza en Y, pues, no tiene la barra de armadura. Lo cual, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me está faltando esa fuerza? No, porque son axiales. Exacto. Si a ustedes en el examen les sale que esos vectores tienen fuerzas perpendiculares al eje local, es que hicieron algo mal. ¿Sí? Esto está correcto. Así como está, me está diciendo que la fuerza es hacia arriba. ¿Me entienden? Y en el nodo J, que es esta parte de acá, yo tengo una fuerza positiva. O sea, que en el nodo J, la fuerza va en el sentido del eje local X y es de 70.71 y en Y es 0. ¿Ese sistema está en equilibrio? Eso es otra cosa que siempre deben revisar. ¿Mi barra está en equilibrio? Obligatorio en el examen revisar que los elementos están en equilibrio. Les digo, ¿esa barra está en equilibrio? Sí. Sumatoria de fuerzas en X menos 70.71 más 70.71 da 0. Sumatoria de fuerzas en Y, pues no hay fuerzas en Y, 0. Sumatoria de momentos respecto a cualquier punto debe ser igual a 0. En esa barra se comprueba que la estructura está en equilibrio y comprobamos que la barra 3 está en tensión. ¿Sí se entiende por qué está en tensión? Sí. Listo, genial. Entonces, esta parte, con esto ya tenemos todo. Si yo repito ese mismo procedimiento, ¿sí? Si yo repito el mismo procedimiento con las barras, con cada una de las barras, ¿sí? Pues yo puedo automáticamente saber cuáles son las fuerzas internas en mis elementos y con esto yo les puedo pedir el diagrama de carga axial. ¿Sí? Después les pediría, cuando sean vigas, pues el diagrama de cortante y el diagrama de momentos, porque ya tengo todo. Tengo las fuerzas en los extremos de los elementos y tengo las fuerzas
que están aplicadas en los elementos que para un elemento de armadura pues van a ser 0. ¿Listo? ¿Se entiende el concepto? Chicos. Sí, sí se entiende. Listo. Ahora, esta parte, pues ya se acabó el tiempo, pero quiero que lo hagan para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, aquí, hasta aquí llegamos nosotros, ¿no? Eso es lo que codificamos. Entonces, yo me hice un programita en MATLAB, tin, y le pedí que con un ciclo for, ¿sí? Pues él me calcule lo que ya habíamos calculado nosotros, los desplazamientos, las reacciones, pero que para cada uno de los elementos, ustedes ya saben cómo decirle a a MATLAB, que haga contadores, ya aprendieron, pues que coja y me vaya repitiendo estos valores. Entonces, fíjense, en este caso, yo le puse un comando igualito a este que pusimos nosotros la anterior clase, que diga fuerzas en los elementos en coordenadas globales. Aquí le puse que me muestre qué elemento está mostrándome, y en coordenadas globales el elemento 1 tiene 0 fuerza. ¿Tiene sentido? Sí, pues, si los nodos, los dos extremos del elemento 1, que es el elemento vertical, no se mueven, pues es obvio que no tenga fuerzas. ¿Se entiende ese concepto? ¿No? Sí se entiende el concepto de la barra 1. Arriba está apoyado y abajo el único grado de libertad que tenía posibilidad de moverse, pues su desplazamiento es 0. Entonces, que no le sorprenda que las fuerzas en la barra 1 pues sea 0. Esa barra no está haciendo fuerza. Entonces, ¿quiere decir que la puedo quitar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiere decir que la puedo quitar? No. No. Muy bien. ¿Por qué no? Porque ya no Porque es una armadura. Ya no sería una armadura. La armadura se volvería inestable internamente. ¿Recuerdan de los grados de indeterminación y esa vaina que hablábamos en análisis estructural 1? Entonces la estructura se volvería inestable. Al menos un triángulo tiene que haber. Aunque la barra no está haciendo fuerza, pues para esa carga que le pusimos no está haciendo fuerza. Puede ser que para otra condición de carga sí haga fuerza. ¿Sí? Pero en este caso no tiene. Eso en coordenadas globales, lo que quiere decir que en coordenadas locales, que son estas que puse aquí abajo, pues tampoco. Si no está haciendo en coordenadas globales, fuerza, menos en coordenadas locales. ¿Listo? Por cierto, ¿a qué horas es que se acaba esto? 12:50, ¿no? Ah, ya me acordé. Ahora, fuerzas en los elementos en coordenadas globales del elemento 2. Entonces me dieron en coordenadas globales, ¿sí? Pues me dieron 10 y menos 10. Entonces, esta barra, que es la horizontal, las coordenadas globales coinciden con las coordenadas locales. ¿Estamos? Porque es totalmente horizontal. Entonces, las fuerzas me tienen que dar lo mismo, porque el ángulo es 0 y me deberían dar las mismas fuerzas. ¿Qué significa esto? Si yo les muestro esto, ustedes me tienen que decir, ¿esa barra está en tensión o en compresión? Tensión. Tensión. No. En compresión. 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 La respuesta correcta es compresión. Emir, ¿lo miras por qué? Sí, es que he estado desde el nodo 1 al nodo 2. Pensé que estaba del nodo 2 al nodo 1. Sí, es del nodo. Está de izquierda a derecha. Sí, sí. El nodo I es a la izquierda. ¿Fijan? ¿Sí? Se fijan que es supremamente importante identificar cuál es el nodo I, porque eso cambia totalmente la respuesta. ¿Sí? Entonces siempre identifiquen cómo está el nodo y las fuerzas. ¿Listo? Entonces esta barra está en compresión y aquí ya vimos las fuerzas del elemento 3. Y ya, tenemos todo. Tenemos los desplazamientos, tenemos los desplazamientos, tenemos las fuerzas en las reacciones, tenemos las fuerzas
internas en los elementos, ¿qué más le pueden pedir a MATLAB? Que grafique. Bueno, de pronto, si nos queda tiempo, hacemos un graficador para que nos muestre cómo se deforma la estructura. Sí, lo podríamos hacer, solo que tendríamos que meterle más datos a cada definición de los elementos. O sea, le tendríamos que poner coordenadas de cada punto para que MATLAB identifique. Lo podríamos hacer un poco más adelante. De pronto, cuando lleguemos a pórticos, hacemos un graficador que nos muestre la estructura. ¿Qué les parece? ¿Les suena o no les suena? Sería hasta interesante, ¿no? Sí, Pero bueno, después nos hacemos un SAP y lo vendemos a los estudiantes del siguiente semestre. Para el paseo a la playa, ¿no? Digo, para las clases en la playa, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, Juan Carlos, quisiera que me expliques una cosa del MATLAB. O sea, que estaba revisando, me volví a ver la clase anterior y no entiendo, o sea, no entiendo qué lee el MATLAB en la parte en la que identifica qué parte de la matriz global de cada elemento ubicar en la matriz global, la grande, la que ya es de 6×6, digamos. No entiendo cómo el MATLAB lee eso y dice, ya, ok, este va aquí, este va acá, o sea, eso es lo que a mí me pierde. Es que yo les puse estos valores. ¿Se acuerdan que en la definición del elemento le dijimos cuáles eran los grados de libertad de cada elemento, del nodo I y del nodo J? Entonces Sí, yo le eso dije a él que con estos valores, pues cuando me arme la matriz, fíjate, yo llamo a esos primeros cuatro valores de cada elemento. Y estas son las posiciones dentro de la matriz de rigidez global. Y ya, eso es lo que él va leyendo. O sea, lo que yo no entiendo es cómo el MATLAB entiende que tal valor está en esa posición y agarra y le mueve a esa posición en la matriz grande. O sea, no entiendo. No entiendo Verás, el yo le digo que la matriz de rigidez del elemento 1, la primera fila es el grado de libertad 4. La segunda es el 3, la tercera el 5 y la cuarta el 6. ¿Ya? Sí. Entonces, eso yo le digo, le tengo que decir a MATLAB. Y aquí cuando armo la matriz de rigidez, pues le digo que en la matriz de rigidez, ¿sí? En la posición, si tú haces esto, ¿sí? Fíjate que yo creo una variable nodo que tiene esos 4 valores para cada elemento, siempre. ¿Ya? Entonces, él va a tener, cuando llego aquí, él dice que nodo, ese vectorcito es 5, es 4, 3, 5, 6. Y entonces yo le digo que en la posición JK, entonces en la posición 4, 4, me coloque el valor de lo que tenía en esa posición y le sume el valor que tiene la matriz de rigidez de ese elemento en la primera posición. Y así voy haciendo escalamiento. ¿Se entiende? Si quieren ustedes ver qué es lo que hace cada MATLAB en el código, ya, y esto como para terminar, porque ya iba a terminar cuando les pregunté, ¿no? Los que ya tengan que irse pueden irse a la parte sincrónica, en donde yo quiero que en la parte sincrónica lean lo que se refiere a cerchas espaciales, ¿sí? Cerchas espaciales, que está en el libro, que es el siguiente tema, ¿ya? Para los que quieran quedarse adicional, básicamente esto es lo que va a pasar. Por ejemplo, si ustedes quieren revisar qué va haciendo MATLAB, le dan aquí a la derecha, en estas líneas, donde son las líneas de código, y le ponen un punto. Le dan clic y les aparece un punto. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir aquí a MATLAB que cuando corra, él pare justamente ahí. Y se fijan, quedó aquí una flecha mostrándome la línea. ¿Sí? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque les va a servir para mirar cuáles son los valores en la primera posición. Entonces, fíjense, yo ya vine al primer ciclo. Este es el primer ciclo de todo este bucle que hice para armar la matriz de rigidez. ¿Sí?
Entonces, en este primer ciclo, la letra I debe tener un valor de 1. Y efectivamente, si yo reviso aquí a la derecha, pues la I es igual a 1. La J debe ser igual a 1 también. Y la K también. Todos estos contadores que yo puse van a ser igual a 1. Aquí le digo, MATLAB, sácame de la definición de esa matriz que yo puse las definiciones de los elementos, del elemento I, o sea, del elemento 1, sácame las primeras los primeros 4 valores que son los grados de libertad y asignáselos a este vector. Y entonces, si ustedes se ven aquí, donde dice node element, pues ya me dice, este vale 4, 3, 5, 6. Y punto. Y ya. De ahí, entonces, se van aquí. La matriz, como es la primera vez, la matriz K sub E está en ceros. Y entonces yo le digo que en la posición node element J, y pueden hacer aquí, por ejemplo, si ustedes copian aquí y lo ponen aquí en el command window, que es node element J, entonces si yo le doy ahí, me aparece cuánto es el resultado. Ese es el valor 4, ¿ven? Entonces, en la posición 4,4, asígname lo que tengo en la matriz de rigidez en la posición 4,4 más el primer valor de la matriz de rigidez del elemento 1 en la posición 1, 1. Y ¡pum! Y me dice que eso es 0. Y lo va sumando. Entonces, si quieren ver paso a paso, por ejemplo, qué hace después, pues presionan F10 o aquí arriba aparece que dice step. Y él va pasando al siguiente paso. Fíjense que se regresa, vuelve a asignar. De pronto aquí yo estoy cagándola y no debería ponerlo aquí, sino que para hacerlo más eficiente, lo debería poner acá arriba, pero bueno, ¿sí? Ahí puedo revisar mi código. O presionando F10, van viendo, por ejemplo, en la segunda parte, ya el I vale 1, el J vale 1, pero el K vale 2. ¿Sí? Entonces estoy hablando, el I es para el elemento, pero ahora voy a mirar el elemento de la fila 1, columna 2. Y entonces voy viendo aquí. Y ya. Y pueden ir viendo qué es lo que hace MATLAB. Y así. Cuando quieran salir, pues le dan Step Out. O le dan Continuar. Y él ya termina. Ah, ve, no está funcionando, no sé por qué. Y ahí se va armando la matriz. Y listo. Eso es básicamente, y ahí le puedes ver. ¿Listo? Ya, sí, buenazo, gracias, ¿no? Eso Ahí sí, pueden poner un punto, pueden poner varios puntos. Si, por ejemplo, yo quiero mirar qué hace aquí, y después quiero ver qué hace acá, y después quiero ver qué hace acá, y que vaya parando, pues pueden poner los puntos que ustedes quieran y van revisando su código. ¿Listo? Listo. Entonces, chicos, para la próxima clase, ustedes van a ver cómo hacen eso, de que MATLAB ya les bote las fuerzas en coordenadas globales y las fuerzas en coordenadas locales. Como ven, son 2 operaciones, pero tienen que usar MATLAB. Es un for, la verdad. No es muy difícil. ¿Listo? Y ya arrancamos con el siguiente tema. Que estén bien, cuídense. Gracias, Chao, Carlos. chao. Chao. Profe. Chao. Gracias.